noches, esto es Bocas del Tiempo. Hoy es martes 17 de agosto, 27 grados. Como la semana pasada, no nos acompaña Andrés Riquelme, que sigue de viaje. Y tampoco está nuestro buen amigo el violinista Renan Redsiegel, quien está un poco indispuesto. Le deseamos una pronta recuperación. Pero no estamos solos. Al contrario, estamos en muy buena compañía para discutir un tema que nos parece actual porque se cumplieron hace unos días 3 años del gobierno de Mario Abdo Benítez. Lo vamos a discutir con dos personas que entienden el tema, jóvenes, con credenciales académicas para explicarnos qué pasa, no como algunos otros como yo que somos diletantes, entusiastas, pero no tenemos la preparación específica que requiere a veces el análisis político. Está con nosotros José Tomás Sánchez, máster en Administración Pública por la Universidad de Cornell, y el apreciado Leandro Prieto, abogado y máster en Política Global por la Universidad de Salamanca. Así que les agradezco muchísimo la presencia y espero que en la conversación de hoy vayamos un poco más allá de la postura simplista de decir desastre con Marito, ¿verdad? Vamos a tratar de entender cómo nos está yendo y por qué. Así que si les parece, comenzamos contigo, Leandro. ¿Cuál es tu visión del momento que a mitad del gobierno, un poco más, estamos pasando con Mario Abdo? Bueno, primero agradecerte por la invitación. Segundo, masterando. Me falta la tesis. Bueno, se cumplieron 3 años. La calificación, como pudimos ver, de una de las encuestas que salieron, es de 8 de cada 10 paraguayos desaprueba. Con el equipo de mayoría también nosotros hicimos un sondeo. En ese sondeo también salió un 76, perdón, si mal no recuerdo. Creo que tenemos por ahí de ayuda a memoria. Sí, podemos mostrarlo. Entonces salió bastante parecido comparando con otros. Eso es, digamos, a lo que se refiere la percepción ciudadana, ¿verdad? Acá lo tenemos. Esos eran los temas que se hablaron al comienzo como ayuda a memoria, ¿verdad? De cuando él inicia, en los primeros días, meses, ahí está la fecha, 24 de septiembre del 2018. Un hecho muy llamativo, que hay una encuesta sobre eso, porque esto es un sondeo en redes nomás, es el tema de la Embajada de Israel, por ejemplo, el tema Lince, cuando el ministro del Interior lo quería poner sin máscaras y con nombre, ¿verdad? Hubo una reacción muy grande. Acá dice 1% porque habla de las menciones, ¿verdad? Luego se habló siempre constante de la mala seguridad, pero sí se hablaba de buena justicia. Eso fue en los momentos en que estos 2 senadores estuvieron a la mirada de la justicia. Creo que a uno se lo condenó ya ahora, otro renunció. Y bueno, y esos fueron los temas que empezaron a tocar cuando él iniciaba, ¿verdad? Creo que tenemos también el otro que es el que, sí, hay que otra va eligiendo con las diferentes fechas. Entonces, todos estos sucesos fueron, digamos, de una u otra manera influenciando en esa percepción ciudadana que se va a poder ver en la otra placa con las fechas, en la calificación que le daban de la gestión, ¿verdad? No es que era estable, pero de hecho que hasta el día de hoy, a sus 3 años, podemos decir... Esta es actual, ¿no? O sea, es una evolución en el... Claro, ahí abajo pues se puede ver inicio, era antes que la suma, unos días antes que la suma, es el inicio. Tenés primer mes, segundo mes, 100 días, que es los famosos 100 días cuando se analiza acá, 1 año y 3 años, ve cómo subió al tercer ¿Qué son año. Los colores? Los colores, acá arriba tenemos... Ahí está, sí. Verde muy buena. Sí. Azul buena. Comenzó muy bien, ¿no? Sí. Mala. Luego el color... Y el rojo es la muy mala que... Mala y muy mala está en rojo, con una intensidad distinta. No sabe amarillo. Y vemos cómo va disminuyendo el verde y el azul a medida que pasa el tiempo, ¿verdad? Así mismo. Y aumentan, por otra parte, el malo y muy malo. Sí.
Así mismo. Pero lógicamente que en el desgaste de la política suele ocurrir eso, solo que hay un salto muy grande, ¿verdad? Ya entre el 1 año y los 3 años llegó a un tope que es bastante alto, ¿verdad? Ahora, no obstante, por eso traje el otro, en esos 3 años ocurrieron un montón de cosas, ¿verdad? Que fueron las que se instalaron en el colectivo y las que llegaron a lo que tendría que ser ya esta conclusión, ¿verdad? De esa calificación, faltando 2 años para terminar el periodo. Así es, José Tomás tiene razón, porque el vulgo también dice que es un poco Teracú, nuestro presidente, ¿verdad? Le tocó los mayores incendios forestales que trajeron un problema económico grande, sequía, después inundación, y como si todo eso fuera poco, la pandemia, ¿verdad? Así que hay que matizar, así es, pero teniendo en cuenta que el manejo de crisis también forma parte de la evaluación de los gobiernos. Totalmente, totalmente. Bueno, en primer lugar también muy buenas noches a toda la audiencia, un saludo grande a Andrés Riquelme que no puede estar con nosotros, y gracias por la invitación, Mengo, ¿verdad? Yo creo que si nos retrotraemos al 2018, yo te diría que yo tenía peores expectativas del gobierno, porque no tenía luego buenas expectativas, y estas peores que digamos, presumía que iba a describir su desempeño, es decir, como un líder muy débil, con baja capacidad de iniciativa. Me pareció que, mirando para atrás lo que eran esas expectativas del 2018, hoy a los 3 años vemos que es un gobierno que fue capaz de sortear situaciones efectivamente muy, muy difíciles, ¿verdad? Y mantuvo la coalición que le permitió sostenerse en el poder a pesar de varios jaques al rey que hacían inminente su caída, ¿no? Entonces creo que para lo que esperaban en el 2018, a hoy, 3 años después, se notó un gobierno capaz de administrar crisis y administrar lo político para no quebrar su coalición. Quizá también eso se deba a algunos factores. Estamos en el 3er año del gobierno. Para el 3er año del gobierno de Nicanor, de Lugo y de Cartes ya se estaba discutiendo fuertemente la reelección. Cada líder tenía ya un significado muy fuerte en el panorama político. O sea, ya había una suerte de luguismo, y a favor o en contra ya había posiciones tomadas con relación a ese líder. Había un nicanorismo, había un cartismo. No hay un abdismo, digamos. En ese sentido, esa falta de proyección del líder creo que le ayuda a amortiguar las presiones internas que cada presidente pasa, ¿no? En primer lugar eso. Entonces, como él parece fuera de competencia para después, no hay un horizonte de futuro de parte de él, ni tampoco hay un adversario muy fuerte marcado por él. ¿Quién es el adversario del abdismo de Mario Abdo? El cartismo no es, porque tampoco no puede ser un presidente ya después de 3 años que esté peleándose con una corriente interna de su partido, ¿verdad? Entonces yo creo que eso también le favoreció. Lo otro que le favoreció es que... Pero espera un poco, te interrumpo allí, sí. Interrúmpase también ustedes libremente, sí. Porque eso que decís es cierto. Después del escándalo de las actas de Itaipú, hasta ese momento la dinámica de Añetete era aplastar, restar fuerzas al cartismo. Después se volvió dependiente porque casi pierde el cargo en esa noche crucial, ¿verdad? A partir de ahí dejó de ser un enemigo, es un aliado, pero más que nada parece ser un secuestrador, alguien que sufre de un síndrome de Estocolmo. Yo creo que hay que diferenciar lo que son los actores con poder de veto sobre algunas cosas y con poder destituyente, que como un actor central del gobierno. Yo no creo que el cartismo sea, y creo que es una apreciación equivocada del gobierno decir que es un secuestrado del cartismo y que por tanto este gobierno básicamente depende o hace lo que Cartes quiere. Yo creo que no es así. Creo que tampoco le molesta, pero no necesariamente porque está bien con Cartes, porque
digamos, sigue también con la lógica de los gobiernos paraguayos que sancionan poco a los poderosos, ¿verdad? No, eso no es o investigan poco, ¿verdad? Aunque en este periodo de gobierno quizá podamos encontrar la mayor cantidad de sanciones judiciales a poderosos, ¿verdad? No sé si fue gracias a este gobierno o no, pero yo diría, no me cierra la idea del secuestro por parte de Cartes. Me parece que es como en un gobierno, pues hay varios actores que tienen poder de veto, de poder de influencia, pero no poder decisorio, ¿verdad? Y quería cerrar también con la otra cuestión que marca este gobierno, este periodo de gobierno, que es distinto a los anteriores. El principal rival de este gobierno dentro del Partido Colorado es el cartismo, pero que tampoco tiene proyección. Su líder no tiene proyección política, no puede ser electo presidente. Entonces, una suerte tenemos ahí por un lado, entonces, una suerte de mesianismo sin Mesías, porque él no puede ser candidato, lo cual le va a comenzar a debilitar al cartismo. Van a comenzar a surgir más voces, o que le pidan que se involucre definitivamente ya la política de vuelta, por ejemplo, para tomar el Partido Colorado. Él, aunque digamos su corriente está con el gobierno, con el partido, pero digamos para ver sus posiciones también, ¿verdad? O está por verse, porque yo me imagino que a los actores políticos que están con él, no les va a resultar cómodo si a Cartes lo que le gusta es tener una posición de poder y hasta ahí, tener influencia y hasta ahí, pero no más. Eso le va a restar fuerza a todo su movimiento interno. Entonces, por un lado tenemos un movimiento sin horizonte, porque el líder no puede, y entonces está en duda si es Santipeña o apareció Baruja u otros. Y por otro lado, un presidente que tampoco plantea un horizonte y está más concentrado en sortear las crisis, lo cual no es fácil, y lo hizo yo creo que en algunos aspectos de manera bastante buena. Y en esas aguas aparece un nuevo actor, que es Hugo Velázquez, que no viene con un apoyo directo de Añetete, pero construyó muy buenas bases políticas. No te voy a hacer ninguna pregunta, Leandro Prieto. No. Me encantaría que comentes, porque estoy seguro que tenés acotaciones que hacer al respecto. Bueno, sí. Bueno, yo creo que para hacer algo, digamos, transversal a ello, un periodista una vez me llamó ya a los 4 o 5 meses, me dice, ¿qué es lo que está haciendo Marito? Y yo le dije, mira, yo estoy casi seguro que está aplicando la estrategia de no hacer nada. No hacer nada, ¿cómo es eso? Sí, fíjate, la Iglesia Católica, grandes instituciones, en su momento es una de las mejores estrategias no hacer nada. Entonces él deja que los poderes fácticos entre ellos equilibren, ¿verdad?, la palestra para que él pueda quedarse ahí arriba. Entonces es como que una especie, no entrando en temas de liberalismo, pero sí utilizándole la frase un laissez-faire, y déjalo pasar que ocurra. Entonces esas fuerzas, ¿verdad?, un tanto caóticas vistas desde afuera, son las que le sostienen a él, y por una naturaleza y dinámica propia de la política se reorganizan, ¿verdad? Entonces digamos, no vamos a meter con las cosas ya de Alfredo porque vamos a salir perdiendo, porque Leandro puede hacernos esto con tal cosa, no nos vamos a meter con José porque José nos puede hacer esto. Entonces eso se va equilibrando, y eso es lo que permite a él, ¿verdad?, quedarse ahí arriba. Una suerte de como los príncipes electores de alemanes, que entre ellos elegían digamos, siempre al líder más fuerte o al líder más débil. Es que José Tomás escribió hace poco, sí, parafraseando a Manuel Vázquez Montalbán sobre la transición española, que es difícil analizar el Partido Colorado a partir de la correlación de fuerzas, porque lo que hay es una correlación de debilidades, que paradójicamente, al no anularse mutuamente, le dan una dinámica interna al Partido Colorado que sale fortalecido a veces de esa pugna de incoherencia. Por supuesto. ¿Es más o menos así? Así es. Digamos, cuando pensamos al Partido Colorado, hay una lectura que a veces ve como problemático para el partido que no tenga disciplina interna y que no tenga homogeneidad. Y de hecho todos los líderes colorados aspiran a controlar todo el partido, ¿no? Pero eso es falso, ¿verdad? Cuando se resquebraja la unidad granítica de la dictadura, ya comienza en el 84, es más fuerte en el 87 y lleva a la caída de la dictadura, lo que tenemos a partir de ahí es una lucha fuertísima de facciones que no pueden derrotarse unas a otras,
y conviven entre sí en esa tensión constante que por la magnitud del partido, porque cada facción en términos cuantitativos ha de ser más fuerte que el partido opositor más fuerte, por la magnitud de cada facción y lo que representa en cuanto a arrastre, a presencia institucional, a capacidad de movilización, presencia territorial, hace que tiemble todo el sistema político. Todo el sistema político entra en crisis cuando estas facciones pelean. Pero son débiles entre sí, no se pueden derrotar. Entonces tuvimos varios de estos cruces de facciones y ahora seguimos presenciando eso, ¿no? Entonces cada vez el partido, digamos, tiene esta capacidad magnífica de plantear el problema digamos, a la situación actual y la solución, ¿verdad? Vamos a venir con la solución. Bueno, de eso hablamos, si les parece, luego de este breve corte. Bueno, te extrañamos, Renan, en estas entradas y salidas de los cortes. Espero que la semana que viene ya haga acto de presencia aquí. Me estoy refiriendo a Renan Rietziegel, nuestro pianista, que es una figura estable de nuestro programa. Bueno, en la pausa hablábamos, si la audiencia pudiera saber los temas que tocamos, pero llama la atención de que en la discusión, en el análisis político paraguayo, hay una hegemonía de la vida interna colorada desproporcional a lo que representan los partidos opositores, ¿verdad? Y esa hegemonía se manifiesta socialmente, empresarialmente, en los distintos ámbitos del poder. A mí me causaba un poco de gracia cuando Lugo ganó las elecciones, la fuerza de esa frase "cayó el Partido Colorado" era solo en parte cierta, ¿verdad? Claro. Tenía mayoría en el Parlamento, tenía mayoría en las gobernaciones, en las juntas departamentales, en el Poder Judicial, intendencias, en los funcionarios públicos de los ministerios, en las intendencias. Es decir, es una estructura construida a lo largo desde la época de Morínigo aproximadamente, exitosa en el sentido de mantenerse en el poder, problemática para la política paraguaya, pero que nos obliga a repensar el futuro en base a esas consideraciones. Después de 32 años de una transición en donde pensábamos que las cosas iban a ser bastante distintas. No sé qué opinan. Sí. No, a ver, no estamos hablando de cualquier partido, estamos hablando de uno de los partidos, yo diría, si uno piensa en política comparada, este es uno de los partidos más fuertes del mundo. ¿En qué categorías, por ejemplo? Explica bien eso, porque les va a encantar a los colorados eso. Vamos a explicar bien. Sí, esto digamos, le encante o le disguste a quien sea, digamos, tenemos que tener una apreciación más correcta de esto, porque se hacen apreciaciones equivocadas que si uno quiere competir en el Partido Colorado, tiene que tener las apreciaciones más claras, ¿verdad? Por ejemplo, una apreciación, yo creo que muy equivocada y muy extendida, es que el partido solo se sostiene por el clientelismo. O que el partido tiene una ideología de derecha y ahí está estático. O que el partido es un partido caudillista. Estas tres apreciaciones para mí son equivocadas. El Partido Colorado, recuerdo un texto de Diego Avente del 96, él habla que cuando se da la transición a la democracia en 1989 tenía 240 seccionales. Si uno entra a la página web y ve las elecciones internas del 2017, había 393 seccionales, sin contar subseccionales, seccionales, con todo el trazado de cómo fueron las elecciones en cada una de las seccionales, quiénes diputaron, qué voto tuvo, quién está como líder. Creo que había 14 seccionales en Argentina, 5 en Nueva York, una en España. Esa ramificación que en la teoría política es la penetración social de un partido, no tienen los partidos en otros países. No hay, uno va a Estados Unidos, nadie sabe dónde está la sede del Partido Republicano o la sede barrial. Acá uno en Paraguay crece sabiendo dónde está la seccional del barrio
¿Y qué servicios presta a la comunidad? Digamos, si uno puede hacer zumba o hablar por internet o jugar vóley, festejar 15 años, pedir medicamentos. Antes había otros servicios, estos servicios también van cambiando. Esa penetración territorial del Partido Colorado permite tener un nivel muy alto de afiliación constante y de organización territorial de la gente, ¿verdad? Y de articulación ideológica y de movilización electoral. Y ese entrenamiento para las elecciones no comienza en el 89 como tuvieron que hacer las otras fuerzas políticas. Antes del 89, a nivel de seccional, ya había elecciones, digamos, con una relativa libertad de acción, ¿verdad? No había que discutir las Stroessner, pero el resto era una matanza interna democrática en esos términos electorales. Sí, señor. ¿No? Entonces, hay que investigar todavía de dónde surge eso. Vos mencionabas lo de 1940, uno puede decir también allá de la ley de tierras. ¿Por qué se dan las leyes de tierra y se fundan los dos partidos? Porque además, no solamente es inusual el Partido Colorado, sino el Partido Liberal también, porque básicamente en oposición, durante toda la dictadura de Stroessner, y la democracia se mantiene como un segundo partido con mucha fuerza territorial. Entre los dos tienen el 80% de los votos electorales a nivel municipal. Pero de eso, José Tomás, te propongo que hablemos en el próximo bloque. Entonces cierro nomás con esta idea. El Partido Colorado no viene de la nada, viene con hegemonía que está impulsada por la violencia hasta 1989, pero también por el consenso. Hay elementos de consenso y de representación que uno ve cómo va girando el partido, ¿sí? Antiprivatización, pro-privatización, anti-Estado, pro-Estado, anti-mercado, pro-mercado. Uno ve esas variaciones donde uno puede encontrar diferencias marcadas entre lo que fue Guasmosi, lo que planteaba Argaña, lo que fue Nicanor y lo que fue Horacio Cartes. Entonces no podemos ubicar así nomás ideológicamente al partido en un solo lugar. No podemos decir que es un partido que solamente depende del clientelismo, como si no representara también programas o digamos, voluntades o intereses más programáticos. Y tenemos que problematizar la idea de que es un partido caudillista. Yo diría que es al revés. Es un partido hay otro elemento más que caudillos. Hay, ¿no?, otro elemento más que yo sumaría. Sí. Le voy a preguntar a Leandro Prieto de una raigambre familiar colorada, porque yo no sé si la audiencia sabe, Leandro Prieto es el hijo de un gran intelectual colorado y también un dirigente militante, Leandro Prieto Yegro. Él ha preferido optar por el camino del análisis político intelectual más que el de la militancia. Pero sí estoy seguro que conoce mucho mejor que cualquiera, porque está más cercano, esa plasticidad del Partido Colorado para adaptarse perfectamente a la unidad granítica, apoyando a un militar dictador, y después ser capaz de adaptarse a las nuevas reglas del juego democrático con mayor velocidad incluso que los partidos opositores. Perón decía por los peronistas que no son ni buenos ni malos, son incorregibles. Y la frase a veces me parece que puede aplicarse a los colorados en Paraguay. Sí, la verdad que, bueno, hay componentes que yo creo que, si bien con la ciencia política y de la academia se le puede investigar también, sin soltar la academia, yo creo que tenemos que ser en un estilo de Sarovera también para verla. Perdón, la frase no era de Perón, era de Borges, ahora que me acuerdo. Ah, de Borges. De Borges. Borges son los peronistas. ¿Qué decía Sarovera, Perón? No, hay que usar más un estilo descriptivo al estilo Sarovera para entenderlo un poco al Colorado, porque sí, es bastante difícil desde el método de las ciencias sociales poder llegar a algo bastante preciso en esa cuestión. Pero si algo yo vi y recorriendo, porque ya que le tocaste, mi padre se jactaba de haber recorrido 3 veces la República, y una vez yo lo hice con él, ¿verdad?, cuando tenía a los 12 años. El Colorado tiene una especie de mística tenía al menos, y tradición, ¿verdad?, que se fue transmitiendo de una manera familiar, ¿verdad? Yo creo que en ese concepto también hay algo que en los últimos tiempos, ¿verdad?, eso se va degradando lógicamente. Ahora, hay reservas en zonas más alejadas, digamos, de ideas nuevas o de aperturas,
Entonces creo que se queda todavía estable esa especie de tradición. Leandro Prieto Yegros siempre nos dejaba en cualquier libro, en cualquier trabajo suyo y en cualquier discurso o mensaje de las tradiciones honrosas, palabras que están en los textos colorados, ¿verdad? En su manifiesto. Entonces habla de las tradiciones honrosas. Entonces hay que ver un poco de esa parte como concepto de la unidad de familia y las transmisiones que se pueden dar, ¿verdad? Yo estoy haciendo un pequeño trabajito, ¿verdad? Que es sobre la igualdad republicana, pero teniendo en cuenta ideas ya de la antigua Roma, pasando por toda la historia de la idea de república, ¿verdad? Pero lógicamente también toco la parte del Partido Colorado y se ve ese toque de tradición a lo largo de todo, desde que uno puede teorizar el republicanismo ya en la Roma antigua hasta hoy, se puede ver esa palabra tradición, ¿verdad? Que creo que tiene una fuerza. Entonces eso ya es más inmaterial, menos hay que ver desde qué ángulo estudiarle para entender a veces las reacciones, ¿verdad? Muchos llaman, bueno, la unidad del partido, cada vez que están en problemas, la vocación de poder hace que se unan. Está bien, es una descripción interesante, pero hay algo más profundo, porque no es solamente la vocación de poder, ¿verdad? Bueno, no solo de coloradismo vive el hombre, así que en el próximo bloque vamos a tratar de desgranar algo de la oposición y del bipartidismo paraguayo. Vamos a una brevísima pausa. When we heed a certain call, when the world must come together as one, there are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life. Bueno, estamos esta noche con José Tomás Sánchez y Leandro Prieto, dos analistas políticos del ambiente académico, haciendo un análisis de coyuntura sobre la situación política del país, los 3 años de gobierno de Mario Abdo. Hablamos mucho del Partido Colorado, es lo que le decía, la hegemonía de presencia mediática y práctica de la ANR en la vida política del país. Y bueno, debemos hablar ahora de la oposición, ¿verdad? Pero antes me gustaría alguna reflexión de ustedes sobre por qué este incólume bipartidismo paraguayo, tan extraño para quienes nos miran de afuera, y por qué en un país con tanta pobreza y con desigualdades sociales importantes no hay una conciencia, un crecimiento de partidos de izquierda, sean obreros, campesinos y demás, porque la izquierda es electoralmente tan poco representativa. No sé quién quiere comenzar con eso. ¿José Tomás? Y a ver, yo creo que, como decía, el bipartidismo se instala y penetra socialmente en el Paraguay como no lo hizo en otros países. O sea, en Colombia había un bipartidismo también muy arraigado de muchos años, el Partido Conservador y el Partido Liberal, pero no con este nivel de penetración. En esos países, por ejemplo, no hay disciplina partidaria, los intendentes pueden ser, había varios intendentes, por ejemplo, candidatos. Yo soy del Partido Liberal, yo también, no había uno. Acá es un intendente que tiene que pasar por primaria o elecciones internas. Entonces, en primer lugar, una dificultad para cualquier contestación a estos dos partidos es, estos dos partidos penetraron y se disciplinaron bastante bien. En segundo lugar, estamos en un país que desarrolló poca industria. La menor industrialización relativa en comparación con otros países se dio en Paraguay, ¿verdad? O sea, Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, los países europeos, Estados Unidos, a mayor industrialización, mayor clase obrera, mayor posibilidad de partidos de masa de tendencia de izquierda, ¿verdad? Socialdemocracia o partidos comunistas, ¿verdad? En tercer lugar, uno puede decir también por qué Bolivia tiene un partido de izquierda muy fuerte si no tiene industrias. Sí. Porque había enclaves mineros. Los enclaves mineros en Bolivia, en Ecuador, Venezuela alrededor del petróleo, también favorecieron el surgimiento de la izquierda que contesta a los dos partidos conservadores que se instalaron en el siglo XIX. Y finalmente, países como El Salvador, Nicaragua, que también tienen izquierda fuerte o tenían hasta recientemente,
¿Por qué si no tenía ni clase obrera ni enclave fuerte? Porque tiene montañas. Los movimientos campesinos pudieron organizarse militarmente en algunos lugares o organizativamente en otros, gracias a un terreno que les favorecía mucho para generar conciencia de clase, articulación política vinculada a la iglesia, etcétera, otros factores, cosa que en Paraguay tampoco había. Entonces, esos factores también favorecieron que los partidos, digamos, sean hegemónicos, clase, los dos partidos tradicionales. Hegemónicos, pero asimétricos, Leandro. Puestos frente a frente sin cosas raras, divisiones de uno, alianzas de otro, siempre gana uno. Sin diferencia ideológica. Los dos son conservadores. Yo entiendo un bipartidismo, claro, con un partido progresista y uno más conservador, pero acá no. Y cada vez más iguales en lo pragmático, en la manera clientelar, en las tradiciones y demás, ¿verdad? Ahora le voy a hacer opinar a Leandro sobre el tradicional rival y el Partido Liberal. Como la otra vez, ¿te acuerdas? Yo de repente hablar de otra casa. Pero sí, mira, yo creo que dadas las circunstancias muy atípicas históricas donde se fundan los partidos colorados y la manera en la que se fundan y cómo ellas van impregnando en las diversas localidades del interior, y siempre considerando la situación del Paraguay en aquel momento, ¿verdad? La política o los colores, ¿verdad?, entraron al seno familiar. Vuelvo a hablar como hablaban entonces se volvió como un estilo de vida. Entonces, si uno puede analizar hasta cierto tiempo varios sectores del Paraguay, varias zonas del Paraguay, no había otro tema de conversación, o no se podía tener una cosmovisión diferente que no sea la del Partido Colorado y la del Partido Liberal. Primero, porque, como decía Roabato, una isla rodeada de tierra, ideas nuevas no venían. Entonces yo creo que ese es un componente a tener en cuenta para una posible respuesta. Y por otra parte, yo creo que la izquierda no tuvo en Paraguay tampoco, acotando un poco, ya agregando algo más también, creo que entramos un poco en algo semiológico ahí, porque ¿quiénes fueron los grandes líderes de izquierda que pudieran haber tenido, ¿verdad? O sea, ¿podrían ellos combinar, ¿verdad?, con lo que realmente es una izquierda, ¿verdad? Porque teníamos intelectuales, pero gente de intelectuales y que quedaban ahí, ¿verdad?, en las ideas lógico-abstractas, digamos, de un socialismo científico, pero más de eso no había. O sea, que creo que no había un liderazgo que pueda demostrar esa lucha. No tenemos ni un Evo Morales nosotros acá que venga con fuerza a levantar ciertos sectores, que como tampoco tuvimos los sectores desarrollados donde apuntar, ¿verdad? Hasta que llegó ese fenómeno electoral que fue Fernando Lugo. Exacto, pero Fernando Lugo, acordate, si uno hace una investigación, podemos hacer para un próximo programa, si hacemos él tiene como aliado en el Paraguay a la religión católica. Por más que él le haya traicionado institucionalmente, como algunos dicen, la gente lo sigue viendo como un referente. Claro, y su estructura electoral no fue de izquierda, fue el Partido Liberal. Exacto. Logró esa alianza. Esa penetración que necesitan todos, como dicen la ciencia política, penetración territorial, te iba a preguntar eso. Penetración territorial necesita o el Partido Liberal o el Partido Colorado. Si no está con una alianza de ellos, es básicamente muy difícil lograr un éxito. Lo cual se vio claramente cuando se aliaron con Honor Colorado para intentar un cambio en la Constitución para que puedan ser reelectos, o Cartes o Lugo. Yo creo que ese momento, yo creo que hubo varios... O ahora mismo tenemos de nuevo una alianza a nivel de Senado. Perdón, decía José Tomás. Sí, no, estaba pensando más estaba pensando si es tan estático tan esa predominancia de los dos partidos, aunque sea asimétrica a favor del Partido Colorado, y qué sucesos llevaron a que casi pusieron en jaque esos dos partidos, a esa relación del primer partido Colorado, segundo Partido Liberal a nivel nacional, ¿verdad? Y uno fue, yo creo que la caída de Lugo, la elección de Lugo. Si Lugo no caía, él tenía la fuerza suficiente para pelear con el Partido Liberal, digamos, el segundo lugar por lo menos, ¿verdad? Y quizá entre los dos quitarle al Partido Colorado. Pero su caída desinfló bastante. No, yo creo que los liberales van a terminar reconociendo dentro de 10, 15, 20 y 30 años
que esa fue la peor decisión histórica, el peor error que cometieron, que lo llevó a un camino que era previsible, la victoria de Honor Colorado, por la absoluta imposibilidad de una nueva alianza entre la izquierda y el Partido Liberal. Así y que también tuvo probablemente consecuencias en las elecciones siguientes, las del 2018, en donde se dio una alianza, pero con... Pero casi, ¿no? Ahí sí, casi, sí. El segundo aspecto que casi yo creo que iba a poner en jaque también es si se aprobaba la reelección. Si se aprobaba la reelección teniendo un Cartes ahí sí posicionado más hacia la derecha y un Lugo posicionando más hacia la izquierda, yo creo que el sistema de partidos podía haber migrado hacia un sistema donde tenemos una izquierda y una derecha que rotan, ¿no? Porque ahí era claramente la disputa iba a ser entre ellos dos. Claro. Y los liberales estaban partidos luego, una parte la apoyaba a Lugo, otra parte la apoyaba a Cartes, o no apoyaba la reelección. Ese fue otro momento complicado. Curiosísimo momento de la historia paraguaya, en donde una parte del Partido Liberal apoyaba a Lugo, otra parte del Partido Colorado. Pero bueno, en un país en donde en el discurso de cierre de campaña, dos candidatos colorados, Argaña y Guasmosi, leyeron el mismísimo discurso simultáneamente en uno de los episodios tan raros de esta transición democrática, yo creo que eso, que se partan de ese modo los votos liberales y colorados, no llama tanto la atención. Pero ahora vamos a una pausa. Dale. La última, y al final hablamos de que la parte de los auríspices de la política, ¿qué nos depara el futuro en los próximos 2 años con Mario Abdo? Bueno, vamos al último bloque y a la pregunta de qué nos depara el futuro. Le pongo los elementos. Un presidente que llega al tercer año con un altísimo nivel de impopularidad y rechazo. Un presidente que debido a eso ni aspira siquiera a intentar una reelección, con lo cual la discusión que centraba los últimos años de Cartes no se va a dar, ¿verdad? Un presidente que tiene un país que va a necesitar raspar las rocas para equilibrar su economía después de los 2 años de pandemia, ¿verdad? Y que tiene un enemigo interno, o un adversario por lo menos interno, que es el Honor Colorado, casi tan fuerte como la oposición que está en los otros partidos. ¿Qué creen ustedes que va a ocurrir en los últimos 2 años del gobierno de Abdo? En términos, digamos, de cara al 2023, o sea, podemos tomar varios factores para el análisis, pero de cara a la organización política para el 2023, yo creo que hay algunos elementos interesantes a pensar. Uno, en las 3 más grandes ciudades de Paraguay no ganó el Partido Colorado en las últimas elecciones municipales. En Encarnación y Ciudad del Este parece que los no colorados, porque son de otras coaliciones, van a ganar de vuelta, y acá está por verse, la disputa está abierta acá entre Nenecho y Nakayama, ¿verdad? Creo que lo que sucedió en Asunción también puede ser interesante de ver, en el sentido de que Llano y Efraín dejaron que Nakayama construya su proceso político y, digamos, no incomodaron. Creo interesante también ver que Patria Querida jugó un papel aliancista. Yo creo que Patria Querida en el 2023 va a tener las tensiones entre, yo creo que la corriente más del senador, me olvidé, el senador de Patria Querida, que digamos, va más por la derecha, digamos, ideológicamente, y una corriente más de Sebastián Villarejo, que creo que es más aliancista, y creo que jugó un papel importante para que Patria Querida ahora se sume con Nakayama, ¿verdad? Creo que eso hay que ver qué rol juega. ¿Te referías a Rasmussen? No. El número 1, el que ganó, el que fue secuestrado. Fidel Zavala, sí. Yo creo que él juega un rol así, más para, digamos, acomodar intereses más con la derecha.
pero este rol de patraquería en Asunción yo creo que se le debe más a Villarejo, ¿verdad? Que creo que es una figura para el 2023. Y la oposición a nivel nacional. Y por eso, entonces veo a Patraquería como un actor abierto a la alianza. Creo que el Partido Liberal mostró también cierta madurez ahora. Y hay que ver si el rol de va a jugar el Frente Guazú, porque el Frente Guazú ahora tiene 2 candidatos en Asunción y no salió. A diferencia de siempre hubo alguna izquierda vinculada a las candidaturas en Asunción, por lo menos en las últimas elecciones municipales, ¿verdad? Ahora no. Entonces hay que ver qué papel va a jugar el Frente Guazú en el 2018. Y dentro del Partido Colorado, todo indica, ya que dentro de Mario Abdo está más concentrado en la gestión y entonces abre el espacio para que el vicepresidente construya su base política, que ya tiene alianza. Fue la corriente, creo, más fuerte a nivel municipal. Luego tiene ya la alianza con los gobernadores, que fueron los que la llevaron a Cartes en el 2010 a llegar, fueron los gobernadores. Ya están con el vicepresidente. Y Cartes, que digamos, también al tener el techo de que su candidatura no va a correr, hay que ver qué pasa ahí con Santi Peña, ¿verdad? Leandro. Una oposición, fijándome al Partido Liberal, una oposición dividida, como ya habíamos hablado. Un Efraín que no va a dar brazo a torcer, pero también hay un equipo de profesionales políticos, hablando bien, ¿verdad? No en el sentido peyorativo, que se dieron cuenta que es mucho más cómodo, por llamarlo de una manera, mucho más práctico ser oposición siempre. Entonces son unas líneas históricas y ya pragmáticas, uno con vocación de llegar, otro con vocación de mantenerse en oposición, que creo que es la principal causa de la división, digamos, política dentro de los liberales. Ahora, para el Frente Guazú, yo creo que el Frente Guazú lanza su candidato porque es lo que le conviene, ¿verdad? Para mantener una línea, porque la izquierda latinoamericana tiende un poco a disolverse y entonces hay que encontrar un punto donde unificar las cuestiones. Y por último, el Partido Colorado, que sí, bueno, ese ya le veo más complicado, pero dentro del partido yo veo que suelen salir figuras, ya no es más como antes, que ya se podía ver la llegada de uno, sino que de repente te salen, más ahora con este término que tanto usa la gente de outsider, no sabes qué cuestiones pueden llegar a pasar, ¿verdad? Eso sería lo que te puedo aportar, porque estamos con el tiempo, no sé si... No, estamos bien. Entonces, es eso, yo creo que ese va a ser el panorama. En este caso, me parece que Efraín se candidata, el Frente Guazú con un candidato, y el Partido Colorado nuevamente va a ser el centro de atención de un complejo proceso de elecciones, ¿verdad? Ahora, en cuanto, yo agregaría un poquito ahí, en todo coincidí muchísimo en lo de las elecciones municipales. Yo ya creo que son duelos locales nomás y ya no reflejan mucho lo nacional, ¿verdad? Aunque puede llegar a ser algo masivo de repente, y eso sí podría ser una señal, un mensaje, ¿verdad? Porque generalmente no hay mucha incidencia son más duelos locales que no indican lo que va a pasar nacionalmente, creo yo, es mi postura. Yo solamente voy a agregar que habría que abrir la pregunta, porque estos partidos tradicionales siempre tuvieron el vínculo, eso que vos citabas, lo familiar, lo tradicional. Y estas ciudades ya van abandonando las tradiciones, ¿verdad? Está mucho comercio, clase media emergente, sectores tercerizados, o sea, digamos, el empleo más en sectores terciarios, no digamos tampoco los sindicatos, sino muy también sectores, digamos, donde uno se mueve mucho laboralmente, el consumo muy presente. Estos no son ciudadanos muy vinculados a los partidos por tradición. Creo que eso es lo que se está viendo en que van a elegir personas que no vienen de sectores tradicionales, y que en Asunción me parece que va a sugerir otra vez, porque acordate que en el 2015 fue electo Mario Ferreiro, en el 2010 apenitas ganó Analu Samaniego. Yo creo que son indicaciones de que también va cambiando la configuración del voto. Bueno, amigos, les agradezco muchísimo la presencia. José Tomás Sánchez, Leandro Prieto, analistas políticos. Nos estamos despidiendo, esperando que la semana que viene podamos contar con el violín de Renan Siegel
y de nuevo la presencia del conductor principal de este programa, Andrés Riquelme. Nosotros nos vemos el próximo martes en Bocas del Tiempo. Muchísimas gracias.